Hola de nuevo. Bueno, vamos a empezar una nueva clase y hoy quería hablarlos de la herramienta de texto y todas las posibilidades que Photoshop nos ofrece. Bien, lo primero de todo, la herramienta de texto la vamos a activar en nuestra barra de herramientas, en el símbolo, el icono que tiene una T, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos hacer un clic sobre la zona de la imagen que queramos trabajar y a partir de ahí empezar a escribir, ¿de acuerdo? O otra opción es activar la herramienta de texto y abrir. Hacemos un clic con el botón principal, abrimos y volvemos a soltar. Al soltar lo que estamos haciendo es generar un cuadro, algo así como una especie de cuadro de texto, para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Bien, este cuadro de texto es el límite, los límites de mi texto. Es decir, si yo me pongo a escribir texto y llega un momento en el que supero este cuadro, pues todo el texto que yo haga en ese momento no saldrá, ¿de acuerdo? Es un poco el límite del texto. Bueno, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, paseos en bici. Vale. Como cualquier otro texto con el que podamos trabajar en los software, en los programas o herramientas de diseño, pues tenemos la posibilidad, una vez que hemos creado el texto, de seleccionar todo el texto que hemos hecho o parte del texto, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, aquí paseos. Y podemos cambiar su tipografía, de forma que si yo despliego aquí donde pone Georgia, despliego y le puedo ir poniendo diferentes tipografías. Lo bueno que tiene Photoshop, que otros programas no lo tienen, es que simplemente con ponerme encima con el cursor del nombre de la tipografía, estoy viendo en directo sobre la marcha, estoy viendo cómo quedaría con esa tipografía. Hasta que yo no haga clic, no se va a activar, no se va a quedar, ¿de acuerdo? Con lo cual es una previsualización, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, en Arial. También le puedo decir si lo quiero en mayúsculas o minúsculas. Perdón, no, que me he equivocado. El tamaño de la tipografía. Cuando yo despliego, tengo aquí de 6 a 72 píxeles, ¿vale? Pero no significa que este sea el límite. Si yo quiero ponerle más tamaño, bueno, pues le doy aquí a otro y le pongo o directamente selecciono donde está el 72 y le pongo, por ejemplo, 150. Y vemos cómo va cogiendo el tamaño que yo considero. ¿De acuerdo? Bueno, también tenemos la posibilidad de trabajar con nítido, con fuerte, con redondeado. Estos son modos en los que yo veo la tipografía. En principio lo voy a dejar ahí en nítido, ¿vale? Y luego, pues la alineación. En este caso, por ejemplo, si yo aquí le doy a intro y intro en bici, veo que todo el texto se me está quedando centrado respecto al cuadro de texto que yo en cualquier momento puedo hacerlo más grande, ¿vale? O más pequeño. En este caso, si lo hago coincidir con los límites de la fotografía que tengo abierta, pues sé que este texto me va a quedar justo en el centro. ¿Por qué? Porque lo tengo centrado. Si lo pusiera alineado a la izquierda, vemos como el texto se me alinea hacia la izquierda, o si lo alineo hacia la derecha, pues se me alinea hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ponerlo otra vez centrado. También puedo seleccionar el color, ¿vale? Ahora mismo tiene un color marrón, pero yo pues, le vamos a poner, por ejemplo, un color verde, verde oscuro. Y si le doy a este botoncito de aquí, ¿vale? Lo que hago es sacar este panel de herramientas. Voy a quitar este otro, las capas y los ajustes, lo voy a dejar ahí. Vale, bien, me parece, yo aquí accedo, a este botoncito de aquí accedo a las propiedades y tengo la posibilidad de acceder tanto a las propiedades o características o configuración de carácter o párrafo. Bien, carácter son todas las configuraciones posibles que yo voy a poder hacer en todo lo relacionado con las letras. Es decir, si yo me cojo, por ejemplo, selecciono la palabra bici y le quiero dar más tracking, más separación entre letras, perdón, aquí tiene un 25, yo despliego y le voy a dar 100. Vemos cómo se me han separado. Le voy a poner 200, veo que se me ha separado más todavía. Incluso yo puedo decir, no, mira, quiero poner 500 y vemos cómo se me separa, ¿vale? También puedo cambiar, si selecciono todo esto, el interlineado. El interlineado
la separación que hay entre una línea y otra, ¿vale? 48 es poco, vamos a poner 80. Bueno, también puedo cambiar, aquí ya lo hemos hecho antes, puedo cambiar diferentes opciones, ¿no? Colores, si quiero que todos sean letras mayúsculas, si quiero que estén en cursiva, si quiero que tenga mayúsculas o minúsculas pero diferentes tamaños, en fin, si quiero que estén subrayados, es cuestión de ir jugando un poquito con las posibles configuraciones y ver qué nos ofrece, ¿de acuerdo? ¿Qué nos ofrece eh, esto, la herramienta? Aquí vemos también español, bueno, esto de español, y si despliego vemos que tengo un montón de idiomas, y esto es porque el Photoshop tiene corrector ortográfico, ¿de acuerdo? Cuando yo trabajo con texto, en edición, tengo por aquí un corrector ortográfico, creo que era, sí, revisar ortografía, aquí está. ¿De acuerdo? De forma que, claro, si yo le he puesto un idioma que no es el español, por ejemplo, y sí que escribo en español, la ortografía, cuando le diga revisar, pues todas las palabras las va a encontrar como fallos, ¿no? Como errores, y es porque no las tiene registradas en su diccionario. Con lo cual el tema del idioma también es bueno, ¿eh? Bien, esto es en cuanto a opciones de carácter. Luego están las opciones de párrafo. Vamos a quitar esto. A ver, que se me ha quedado bloqueado. Vamos a dejarle... Pero bueno, mientras se desbloquea, os comento, las opciones de párrafo son aquellas que están relacionadas no con letras de forma concreta, sino con párrafos que lo componen diferentes frases, ¿vale? Es decir, cuando estamos trabajando con grupos de texto, ¿vale? Tendremos opciones diferentes de párrafo. En este caso, casi todas ellas están relacionadas con la alineación, pero también está la sangría, o también están las tabulaciones, todas ellas relacionadas con grupos de frases o grupos de palabras. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es las características básicas del texto, y también tengo la opción de deformar el texto. Es decir, si yo me cojo y le doy el botoncito este que viene una T con una curva y le digo que en estilo le pongo, por ejemplo, un arco, vemos cómo, vamos a ponerlo más abajo para que se vea, ahí estamos, vemos cómo podemos deformar todo el cuadro de texto, y como el texto se adapta al cuadro, pues se deforma el texto, ¿vale? Yo le puedo definir luego que la curva sea más acentuada o menos acentuada, o incluso si le damos valores negativos, la curva me la dará al contrario de como la estábamos haciendo. ¿De acuerdo? También tengo la opción de poner, bueno, pues otra serie de configuraciones, ¿no? Como puede ser, pues este de inflar, o como puede ser... Todo ello está relacionado con la forma que adquiere el cuadro de texto que yo he abierto al principio. Pero claro, ya os digo, como el texto se adapta a ese cuadro, pues digamos que todo el texto coge esa forma, adquiere esa forma, ¿vale? Con sus configuraciones. ¿De acuerdo? Bueno, esto es interesante. Ok. Más cositas. Cuando abrimos una capa, o mejor dicho, cuando abrimos la herramienta o activamos la herramienta de texto, se me crea una capa nueva, y es una capa es una capa especial de texto, porque es un texto editable, en el sentido de que yo en esta capa no puedo coger y decir, y ahora voy a coger la palabra bici y con el tampón de clonar voy a intentar clonarla. Si os dais cuenta, cuando yo estoy en esta capa, el tampón de clonar, por ejemplo, me aparece el símbolo de prohibido porque no me deja clonarlo. No me deja clonarlo porque es una capa especial, es una capa de texto y tiene una configuración diferente. La configuración es que cuando yo me pongo con la herramienta de texto y hago un doble clic, ¿vale? Y selecciono y digo, pues ahora en bici lo voy a poner más grande, o lo voy a poner de color rojo, por ejemplo. ¿Vale? Vemos como esa configuración yo no la he hecho, yo no he cambiado, no he modificado esas letras ni con el tampón de clonar, ni con el pincel, ni con... No, 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 no. Es una configuración específica para el texto. Eso no significa que tenga que ser así siempre. Si yo esta capa, donde está el texto, le doy al botón derecho y la rasterizo, le digo rasterizar el texto, de repente la miniatura de la capa ya ha cambiado, ya no es una capa de texto, sino que es una capa de información en píxeles, de forma que si yo me cojo el tampón de clonar, vemos que ya sí que funciona, y si yo quiero, por ejemplo, repetir la S, ¿vale? Selecciono, le pongo el puntero en ese sitio concreto, y yo ahora puedo ir
clonando la S donde me dé la gana, o si mantengo pulsado, pues me irá clonando lo que yo necesite. ¿De acuerdo? Porque ya ese texto editable ha dejado de ser un texto editable para ser elementos de la imagen, pues como es el resto de la imagen, como es el clip del muñequito con el paisaje al fondo. ¿De acuerdo? Vamos a darle a pasos para atrás, control Z o control al Z, ¿vale? Y comentaros ya por último que en la herramienta de texto se despliega y tenemos la opción de trabajar con texto vertical. El texto vertical es exactamente igual que el horizontal, pero lo que yo escriba automáticamente saldrá en vertical, ¿vale? Vamos a poner aquí haz deporte, ¿vale? No cabe, por lo tanto vamos a ampliar un poquito para que sí que quepa. Haz... Uy, ¿qué pasa? Que he escrito yo mal. A ver... Vale. Vamos a hacerlo un poco más alto y así cabe entero. Haz deporte. ¿Vale? Vamos a moverlo y lo vamos a poner ahí en vertical. Y por último, comentaros que también existe la posibilidad de trabajar tanto en horizontal como en vertical con máscaras de texto. ¿Qué es una máscara de texto? Bueno, pues vamos a hacer una máscara de texto pero horizontal. Se trabaja exactamente igual que cuando trabajamos con un texto normal, ¿vale? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, ciclismo. La palabra ciclismo. Vamos a poner ciclismo. Espera, vamos a ir a control Z. Voy a hacer un cuadro más grande para que me parezca, para que me quepa entero. Ahí estamos. Ciclismo. Muy bien. Bueno, pues si os fijáis, cuando yo he escrito ahora la palabra ciclismo, la palabra ciclismo no está coloreada de ningún color y sin embargo es una selección, ¿vale? Es una selección. Entonces, esa selección la puedo copiar, ¿vale? Control C. Porque está vacía. A ver. Ah, porque está en una capa, vale, es que está en una capa que efectivamente estaba vacía. Yo he hecho la selección sobre una capa que estaba, solamente tenía lo de deporte. Bueno, me pongo aquí en el fondo, se le dio control C, que es copiar, y yo ahora abro un documento nuevo, o yo qué sé, el avión mismamente, ¿vale? Y le digo control V. Bueno, es que en esta es una foto tan pequeña, vamos a abrir otra. Vamos a ver. O mira, una hoja en blanco. Ahí estamos. Vale, vemos que aquí la palabra ciclismo, tú dices, bueno, ¿y qué color tiene estas letras? Tienen un color como una especie de degradado. Es que tiene color que se corresponde con lo que está debajo, ¿vale? Lo que está debajo de esa palabra. Es decir, lo que estoy haciendo es hacer un texto que no escribe, sino que es una selección. De forma, si yo por ejemplo me voy a selección y le digo que la quiero transformar, ¿vale? Me va a permitir moverla. Vamos a ver si me deja moverla. Ahí estamos. Y le voy a poner encima del clip, ¿vale? Si yo ahora le digo a esto control C, que es copiar. Bueno, primero control C y me la traigo aquí. Vale, vemos cómo efectivamente ha cambiado el color de ciclismo, ¿vale? Respecto a la que teníamos antes. Ahí está. La primera, las letras son iguales, pero la primera aparece en unos colores y la segunda aparece en otros. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo es el fondo de la fotografía donde he hecho esa selección. ¿De acuerdo? Pues de texto poco más os puedo comentar, ¿vale? Sobre acerca del texto. Y sí que comentaros que aunque Photoshop me nos permite hacer varias cosas con él, con el texto, y pueda parecer que, joder, que bien, ¿no? Que nos permite hacer un montón de cosas y tal. Pero es verdad que lo que yo estoy haciendo aquí, lo que veis ahora mismo en la imagen, bueno, voy a deseleccionar esa máscara de texto que había hecho, pero lo que estamos viendo aquí ahora mismo es una imagen y se está combinando con texto, ¿vale? Bueno, eso es lo que vamos a hacer o lo que se hace habitualmente con una aplicación que se llama InDesign y entonces, bueno, Photoshop me permite hacerlo, pero yo particularmente cada vez que quiero hacer esto, es decir, mezclar textos con imágenes,
yo lo voy a hacer en InDesign, porque InDesign me permite muchas más posibilidades, muchas más. Es un programa que es solamente para eso, con lo cual me permite muchas más posibilidades de las que me permite Photoshop. Con lo cual, bueno, pues normalmente no lo voy a hacer en Photoshop. Que hay herramientas de texto y hay que explicarla y comentarla por si acaso se nos ocurre hacerlo aquí, por supuesto, para eso estamos, para intentar aprender lo máximo posible. Pero cuando aprendáis, o si no sabéis ya, si aprendéis InDesign, vais a ver que la transform, o mejor dicho, la combinación de textos con imágenes, mejor que InDesign no lo va a hacer ninguna aplicación. Con lo cual, lo normal será que en InDesign cojamos nuestra imagen, la coloquemos y luego el texto lo combinemos con ella como queramos. ¿De acuerdo? Pues como siempre, practicarlo y nos vemos en la siguiente clase. Espero que os haya ayudado. Muchas gracias.